18:30, estamos en un nuevo bloque de la Resistencia y hoy vamos a traer el caso de el paraíso socialista que sale mal. Ya sabemos a qué nos referimos claramente, a Cuba, ya que el país de Centroamérica, la isla cubana, está en una de las peores crisis de los últimos 30 años. ¿Por qué? Por más que muchas cosas las que vamos a decir parecieran ser de Argentina, no, tranquilos, todavía no, faltan un par de años, pero ya vamos a llegar a ese momento, tranquilos argentinos y argentinas, como diría el presidente. Cuba ahora mismo está con una crisis sanitaria debido al COVID-19, claramente, un aumento de contagios, faltan camas de verdad, el personal sanitario no está capacitado y demás cuestiones, y como medidas pone las mismas que Argentina, restricciones. Pero bueno, tampoco es que los cubanos salgan mucho al exterior, para ser sinceros. Sacando a los balseros que exilian del paraíso socialista y van al imperio, infierno capitalista neoliberal de Estados Unidos y demás países. A su vez también ha habido un fallo total en el servicio de energía. De energía eléctrica y esto va a ir para peor, ya lo ha dicho justamente el ministro de Energía y de Electricidad, que ha reconocido que hubo fallas en el sistema y se espera otro periodo especial, que es un concepto histórico el cual hay que remontarnos a los 90, en el momento de la caída de la Unión Soviética, cuando dejan de financiar al régimen cubano, claramente después de la caída del muro de Berlín, de la Unión Soviética y demás cuestiones históricas que ya casi todos conocemos. Comienza el periodo especial que se denomina, en el cual falla la electricidad y empieza el devenir cubano justamente muchísimo peor y se agiganta la crisis que ya venía teniendo. A su vez, el problema principal no es en sí la electricidad, sino que el problema es que la empresa no tiene capacidad para producirla. Eso sí, quédense tranquilos que el paraíso de la familia Castro, la familia Guevara, tienen luz, igual que a todos esos lugares a donde suelen ir de fiesta de 15, de 18 y demás cuestiones que a todos los jóvenes revolucionarios, hippies que se sienten por ir a Cuba de fiesta, no notan esas cuestiones claramente porque eso es lo que muestran en el mundo y lo otro lo esconden. Antes de darte la palabra, Horacio, también me gustaría mostrar un poco la cuestión de que hay escasez de alimento también, arroz, carne, todo esto controlado por el Estado, aclaramos. Muy parecido a la Argentina también. A su vez hay filas inmensas y justamente la cuestión, que esto acá me raí totalmente cuando estaban buscando las noticias y analizaba las fuentes y demás, que una de ellas es la derecha diaria argentina, ya que justifican que estas filas y todas estas colas que hay para buscar alimento es por la satisfacción que tiene la gente con el sistema. Me hacía acordar a Argentina cuando dicen que la inflación es la alegría para el pueblo y demás cuestiones que decían los ministros de Economía argentinos, Paulo Español, si me acuerdo ahora, por ejemplo, un kirchnerista y demás cuestiones, y obviamente la falta de alimentos culpa de los empresarios privados, que casi no existen, y los estatales con malas actitudes. Todo el problema es una cuestión de actitud y del bloqueo claramente capitalista de Estados Unidos. A su vez también hay escasez de medicamentos básicos y a pesar de que el sistema dicen ser ellos, uno de los mejores del mundo, a pesar que Chávez fue ahí y murió, como dijo Bolsonaro en su momento, se vende todo. A pesar de que es gratuito, se vende todo. Uno le tiene que pagar al enfermero las jeringas, la aguja, las gasas y demás cuestiones. Pero quédense tranquilos que Cuba va a fabricar su primer teléfono móvil celular a pesar de toda esta crisis. Y también está fabricando ya la vacuna soberana, la cual la ministra Carla Bisotti va a estar en las próximas semanas en Cuba negociando para conseguir esta vacuna para el pueblo argentino. ¿Horacio? Sí, hay un tema que me gustaría poder destacar. En primer lugar, realmente toda la solidaridad que se pueda tener con la gente de Cuba que tiene que padecer un régimen década tras décadas, digamos. Y trato de ser lo más empático posible porque sabemos que hay mucha gente que ha estado muy confundida. ¿Por qué quiero tocar esto? Mucho de este drama que se vive salta a la luz en un momento en el cual una mujer cubana, con su marido, su madre, su abuelo internado, su hermana, sus hijos, estaban en una situación desesperada, toda la familia, sí, y hacen viralizar unos videos en los cuales ella misma comenta cómo en su momento ella creyó en esta mentira del socialismo. Ella fue una revolucionaria cubana y hoy está padeciendo el yugo de un régimen tan tiránico, un régimen que ha dejado desamparado incluso a niños desnutridos, una bebé cuya madre está con lupus, que no puede ser amamantada y que le dicen los médicos estatales, porque siempre se hace gala de que Cuba tiene la mejor medicina del mundo. Bueno, que le dé un poco de leche aguada. Esa es la respuesta. Es una cosa realmente demencial, luciferina, catastrófica. Pero a su vez quiero tocar otro punto, porque cuando se habla de lo que está pasando en Cuba, hay algo que no se dijo todavía, que es lo siguiente. Justo, dadas las circunstancias internacionales, los alimentos
empiezan a crecer en valor por la demanda que hay de los mismos. Entonces, esto es una situación bastante favorable, por ejemplo, para una economía como la Argentina, que lástima que no está Rodrigo todavía, porque él podría hacer gala de este fenómeno. Pero en Cuba, que viven justamente de las importaciones de alimentos, esto no solamente que no lo favorece, profundiza la crisis. Y acá donde realmente me llama soberanamente la atención, que este es el aporte que quería hacer de fondo, semejante introducción para llegar a esto, es una crisis alimentaria y una crisis sanitaria que está padeciendo Cuba. De repente lo que se ve en la agencia TELAM, todos saben que TELAM es una agencia informativa muy allegada a lo que sería hoy el oficialismo, titula lo siguiente, un artículo del 22 de mayo. Cuba podría ser el primer país en inmunizar a toda su población con vacunas propias. Y yo realmente lo que pienso es, ¿qué tan degenerado tiene que ser un periodista viendo que hay niños que se están muriendo desnutridos con solamente 6 meses de vida, salir a hacerle creer al resto de la población de América Latina de que Cuba es un modelo a seguir en materia sanitaria? ¿Realmente qué tan degenerado tiene que ser el que escribió esta nota para, sabiendo que lo que él diga va a ser replicado y tomado por cierto por un sinfín de argentinos, él sabiendo lo que realmente es Cuba, querer legitimar un régimen tan tiránico? Porque el problema no son los cubanos, pobre gente que está padeciendo el hambre y la miseria, pobre gente que está padeciendo el engaño. El problema son estos iluminados, todos pretenciosos con sus grandes títulos a espaldas, financiados por el Estado, haciendo gala de esta perversión. Y no me quiero extender en análisis, pero quería hacer saber mi repudio a estos delincuentes. Son terroristas mediáticos, porque hacen un daño terrible a base del miedo, de decir, no, cuidado con el sector privado, que los malos son ellos. Ellos son los que están destruyendo la población, y me remito a los datos oficiales que arroja la propia realidad. Rami. Sí, ahí estaba viendo también que algo también que falta en Cuba es la leche, algo básico, ¿no? Para los niños desde su nacimiento, algo tan básico, y como vos decías, de ese consejo de aguar un poco la leche. O sea, la verdad que es pleno siglo XXI, ¿no es cierto? Por ahí, como se dice, tener que hablar de esto, de esta escasez y de este futuro ya rifado, ¿no? De la juventud y de los niños y las futuras generaciones, ¿no es cierto? En Cuba. Gracias a ese poder político que está claramente comprobado que no es viable, durante mucho tiempo se los ha comprobado que no es viable, y es un régimen tiránico, eso ya lo sabemos, y no hay que olvidar tampoco que ese régimen que nació con Fidel Castro, un Fidel Castro que mientras él la pasaba muy bien en sus lujos, en su isla lujosa, ¿no es cierto? Sí. Que eso me parece es algo que tendrían que rever, y ya que tanto les gusta revisionar, rever la historia, ¿no es cierto? Podrían poderse informar un poco de cómo era Castro en aquel momento y sus lujos, ¿no? Su yate, sus relojes de último modelo, cómo se juntaba con otras personas en esa isla donde él tenía ahí propiedad privada de Fidel Castro, y los vínculos con el narcotráfico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puede salir positivo de un régimen que se basa solamente en la tiranía, en el narcoterrorismo, ¿no es cierto? Y en empobrecer a su población. Me parece que, bueno, viendo los comentarios de la gente en Cuba hoy en día, que decían, bueno, esta señora que decía, yo fui una come mierda, digamos, que creía en este régimen, y la verdad que ahora se da cuenta de que es completamente inviable, ¿no es cierto? Y así muchos casos más, ¿no es cierto? Y tantos otros exiliados que pueden dar fe de lo que ocurre en Cuba, ¿no es cierto? Y recordar que también Cuba en su momento fue una panacea para la región, en su momento. Sí. Y de repente, bueno, llega el régimen castrista, y esto no quiere decir que uno esté reivindicando el régimen batista, queremos aclarar ya, porque nunca falta el enfermo que después comenta acá de estupidez en redes sociales, digo, pero lo que hizo el régimen castrista, lo que bien marca Ramiro, también aplica a las fuentes oficiales que uno lo puede ver documentadas, no solamente en libre de marketing, sino en las propias fotos que uno accede de Che Guevara, hasta que luego, bueno, hubo una pelea ahí por temperamentos y lo exilian, digamos. No hay que olvidarse de lo que realmente fue, como bien dijo el querido Bolsonaro, no sé si me mencionó vos, Nicolás, sí. El tema de, ¿fue Chávez a Cuba? La mejor medicina del mundo lo terminó matando Chávez. Frase textual de Jairo. Y hoy la gente está sufriendo en Cuba realmente. Y a mí esto realmente me preocupa, porque uno cuando tiene familia dice, ¿qué hubiese pasado si al hijo de uno le toca nacer ahí? Entonces, este es el problema de fondo.
acá está la cuestión. Yo estoy en contra de los intervencionismos. Todos saben que hay la gran ruptura que hay entre el conservadurismo clásico y el neocons. Pero a esta gente, ¿con qué la van a derribar? ¿Con más y mejor democracia? Sí, es una farsa. Tienen que solamente sublevarse los propios cubanos y decir, bueno, hoy sí queremos luchar por la libertad, pero tiene que emerger del corazón de Cuba, porque todo lo que venga impuesto por afuera va a ser igual o peor, digamos. Ahora, viste, voy a decir sublevarse, yo veo Venezuela y vemos una sociedad desmoralizada hace muchos años, ¿no es cierto? O sea, es complicado que esa gente ya está, prácticamente su cerebro está lavado, digamos, ¿no es cierto? Es muy difícil, eso es lo que da miedo que pase en Argentina, ¿no? Que la gente se canse y se rinda, ¿no es cierto? Bueno, no quiero extender porque sé que estamos un poco complicados con esto, perdón, Nico, pero quería tocar ese tema. Y es cierto lo que dice Ramiro, porque en Venezuela, lo que pasó en Venezuela, no sucedió de un día para el otro. Pero de a poco, en su momento hubo una resistencia fuerte. Ejemplos concretos, ven el paralelismo con la 125, si no hubo una resistencia a ciertas medidas que son totalmente ilegítimas. Ahora, acá se generó un confinamiento ilegítimo, inconstitucional e inmoral, por donde se mire, hace un par de días atrás. Yo detesto salir a la calle. Saben que tengo una vida ermitaña, que me encanta estar con mi computadora, con mi familia encerrado, y tengo pocos amigos que son los que están siempre acá en la radio, y no más que esto. Y Nicolás, estás de testigo, porque yo esperé que fuese el primer día de confinamiento para salir a la calle. No me tuve que esconder atrás de un influencer que me diga, acá estás protegido, estamos en manada. Yo salí con mi hija a caminar y estaba Nicolás que nos vio ese día en el parque. Entonces, ¿pero cuántos salimos ese día, Nicolás? ¿Cuántos hubo ese día en la plaza? Nada. ¿Cuánta gente realmente dijo, porque tengo ganas? No es, si tu trabajo te da de comer, si sos esencial. No, no importa si no te da de comer. Si lo haces por hobby, salí igual. ¿Verdad? Y te cuidás, y el distanciamiento social, el alcohol en gel, el barbijo, eso te da la responsabilidad de cada uno. Pero ¿qué es eso de que el Estado te prohíbe salir porque simplemente necesitan frenar la inflación? Porque acá no vamos a mentir, acá el problema de fondo fue la inflación, y no me quiero ir de tema, pero volvamos a lo de Cuba. Quiero volver a lo de Cuba. La gente de Cuba fue como esas ranas que están siendo cocinadas a fuego lento. ¿Cuánta gente realmente resiste hoy en Argentina combatiendo por la libertad? Porque son todos grandes defensores de la libertad en las redes sociales. Para el celular. Abundan. Ahora, yo cuando salgo a la calle, las últimas protestas que se hicieron en solidaridad a la gente de Formosa o a la gente de Buenos Aires, acá en Córdoba, éramos 2 o 3. Reconozco, todos saben que tengo ciertas diferencias teóricas con el Presto, pero estábamos el Presto, yo, entre comillas, conocí, comillas, yo no soy un cuarto de copa, pero estábamos con Nicolás, estábamos con Raúl, éramos 2 o 3 ese día. No había más nadie. Ahora, en Cuba pasa lo mismo. ¿Cómo se levanta una resistencia en Cuba ahora? La única esperanza que a mí me queda, que soy un tipo optimista, soy un tipo que tiene una gran esperanza, es como esta gente, esta mujer que viraliza el video, para mí ese es el primer chispazo, porque es una revolucionaria que yo respeto mucho, porque tiene ese corazón bélico de decir estamos dispuestos a matar o morir por lo que creemos. Una revolucionaria que dice acá hay algo que salió mal, pero al menos le queda ese espíritu, y ya se empieza a dar cuenta. Entonces, no es un don nadie como ese 53% de Chile que no fue a votar, el indiferente. Ese sí es el problema, el tibio. Pero la gente con corazón y que encima está viendo cuál es el problema, sí, bueno, por lo menos hay una pequeña esperanza de que pueda haber una pequeña resistencia en Cuba. Y en Cuba habría que sumar el problema muy grande que tienen, que es que no hay acceso a internet prácticamente. El internet está bloqueado por todos lados, cosa que en Venezuela y en Argentina, gracias a Dios, todavía no sucede. Si les parece, vamos cerrando. Les recordamos a la gente que estamos todos los lunes de 18 a 21 por twitch.tv/la-resistencia, por Play FM Radio en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán, San Fernando, Valle, Catamarca. Se pueden comunicar con nosotros por el canal, por el chat de Twitch, que ya vamos viendo a Troyano, a Seom, a Máximo Flores, que tocamos un poco su recomendación de hablar de la salud cubana, pero vamos a preparar un documental con fuentes, pero es un tema complicado y muy complejo de conseguir las fuentes y demás. Y le agradecemos a Nos hizo María también, y a Luis Mateo P y a Mili, que nos mandó por Gmail unas gráficas que ya vamos a empezar a utilizar próximamente cuando vuelva Era de los. Y se pueden comunicar también al 351-666-2286. Pará, no te muevas de ahí.